Bienvenidos, bienvenidos al programa de Mario en Política. Para nosotros es un inmenso placer poder llegar hasta ustedes para hacer de su conocimiento nuestras opiniones, nuestro comentario y nuestro análisis de las situaciones, de las circunstancias políticas de actualidad, pero de interés también para muchos de nosotros. Disculpen la sonrisa, pero me sonrío porque regularmente los políticos y los analistas de los países llamados el primer mundo, sobre todo el primer mundo europeo, nos llaman a nosotros así muy despectivamente tercermundistas, o como nos dicen los españoles, sudacas. Y quiero en este video referirme a una circunstancia especialísima de la política interna española o de la política española en términos generales, que por supuesto para nosotros es política internacional. Sin más preámbulo, démosle inicio al programa de hoy. Existe en la política española, en los últimos 10 años por lo menos, un personaje bien polémico, de una actuación bien polémica en política, que vino de alguna manera de menos a más a ir revolucionando lo que es el devenir de la política española y de, por qué no decirlo con todas las letras, de la suciedad de la política española. Me refiero a Carles Puigdemont. Fue el presidente de una de las comunidades más importantes de España. Por allá en el 2017 convocó a un referéndum ilegal. Ilegal porque la Constitución no lo contempla, un referéndum para decidir la separación, la independencia de Cataluña del resto de España. Y por ser un referéndum ilegal, el gobierno de Mariano Rajoy en su momento lo combatió y logró desarticular todo el aparataje, todo el andamiaje que habían montado ellos en su referéndum, y esa autonomía duró minutos apenas. La declaró Puigdemont en una rueda de prensa y tal, en unas declaraciones públicas, y a los minutos tuvo que desmentirla. No solamente tuvo que desmentirla, sino a los minutos, de acuerdo a las noticias del momento, de la época, tuvo que meterse en la maleta de un carro y huir de España porque no quería pagar las consecuencias de que lo detuvieran. Caso contrario de Junqueras, por ejemplo, que era otro personaje de los dirigentes de ese referéndum, que sí pagó con cárcel algunos años, algún tiempo, por ese atrevimiento. Pero seguimos con Puigdemont. Puigdemont se va, suponemos que se lleva además un dinero, puesto que está siendo juzgado en ausencia por corrupción. Y logra, se le escapa Puigdemont al gobierno de Rajoy, no nos olvidemos, ¿no? Mariano Rajoy, bueno, se le evade. Logra en las siguientes elecciones salir electo diputado para la Eurocámara, en unas circunstancias bien extrañas, y por eso no es solamente a España a lo que me refiero, sino a Europa toda. En una circunstancia bien extraña, porque para ser diputado en la Eurocámara tiene que haber sido confirmado en el país al cual va a representar como diputado.
Y eso no lo hace Puigdemont. Puigdemont se lo lanzan en las elecciones de manera ilegal también porque estaba prófugo, pero lo incluyen en las elecciones, resulta electo diputado, no va a la confirmación, es decir, no va a buscar su credencial como eurodiputado, y sin embargo ejerce el cargo de eurodiputado. Circunstancias bien extrañas, ¿no? Pero bueno, se dan. Esto también se dará en el tercer mundo, me pregunto. Luego pasan los años en la Eurocámara por unos escándalos que ocurren con los gobiernos españoles después de la caída de Mariano Rajoy y el ascenso al poder de Pedro Sánchez, que es cuando más adelante Puigdemont logra esa diputación en la Eurocámara. Algunos escándalos allí por la manera como llegó Pedro Sánchez al gobierno y pierde las elecciones, pero sin embargo es presidente. No, ¿eso será en el tercer mundo también? No, eso es en el primer mundo español. El que pierde las elecciones es presidente. Bueno, producto de esos escándalos y tal y qué sé yo, Puigdemont le quitan el cargo, le suspenden el cargo de diputado. Él sigue en el extranjero, sigue siendo juzgado en España. Llegan, y esto para hacer el cuento lo más corto posible, llegan las elecciones del 2023, de julio del 2023, y por supuesto los separatistas van a las elecciones. Ellos tenían una representación en las cámaras de diputados de España. Y van a las elecciones y sacan 7 diputados de 175 que componen la Cámara de Diputados española. Y con 7 diputados, es decir, con algo así como menos del 7% del 5% de los diputados, logran convertirse en el partido más importante de la política española, por encima del PP, que fue el que sacó la mayor cantidad de diputados, por encima del PSOE, que fue el que llegó segundo y logra imponer la candidatura de Pedro Sánchez, pero al final del camino se logra determinar que quien tiene el poder, quien ostenta el poder real, el poder verdadero en España es Carles Puigdemont y sus 7 diputados. ¿Por qué? Porque sin esos 7 diputados, sencillamente el gobierno de Pedro Sánchez se desmorona porque pierde la mayoría parlamentaria y el gobierno español no se obtiene por la vía del voto, de la mayoría del voto del pueblo español, sino por la mayoría de los votos de los diputados. ¿Es la mejor manera de expresar la democracia? No lo sé, y en eso sí no me voy a meter porque esa fue la forma que ellos eligieron. Pero si esa es la que ellos eligieron y es la que ellos quieren respetar, entonces nosotros también tendríamos derecho a respetar la nuestra. En nuestros países gana y tiene derecho a ser gobernante quien obtiene mayor cantidad de votos del pueblo. En esas elecciones de 2023, Puigdemont amenaza con un poco de cosas, entre ellas que va a entrar, a pesar de que sería ilegal porque está siendo juzgado por traición, por corrupción, por, no sé, creo que 14 cargos más, sedición, bueno, todo un conglomerado de cargos. Amenaza que va a ingresar a España a hacer campaña electoral para sacar mayor cantidad de diputados, la mayor cantidad de diputados posible. No lo hace. Muchísimos dicen que por miedo a que efectivamente si se le ocurría, tenía la osadía
de presentarse en España, seguramente lo iban a poner preso. Ocurren las elecciones, sacan los 7 diputados, ocurre la alianza del gobierno, del denominado gobierno Frankenstein de España. Yo cada vez que escucho el término del gobierno Frankenstein, no hago sino recordarme la cara del personaje que aparecía en televisión, donde toda la cara estaba cosida con retazos así. Y bueno, de ahí viene lo del gobierno Frankenstein. Y comienzan entonces las exigencias, comienza el chantaje real, efectivo, de Puigdemont y su gente sobre Pedro Sánchez y su permanencia en la Moncloa, en el Palacio de Gobierno español. Y así comienzan a pedirle cosas, comienzan a decirle que les condonen una deuda de unos 35.000 millones de euros, que les permitan que sean ellos los que decidan, ellos en su comunidad, los que decidan quiénes pueden entrar y permanecer, quiénes extranjeros, cuáles extranjeros pueden entrar y permanecer en sus comunidades y no que sea el gobierno central. Y le van pidiendo y exigiendo una serie de condiciones cada vez más leoninas, cual mafia de la peor calaña, ¿no? Cual mafia siciliana, de esa también que vemos en la televisión, donde van pidiendo y pidiendo y pidiendo y extorsionando a la gente porque o les tienen unas fotografías o porque saben de algún pasado turbio de la persona. Bien, eso más o menos es lo que ocurre con Pedro Sánchez y Puigdemont. Al extremo de que logran que después de un pocotón de tiempo de armar, rearmar, cambiar, maquillar una ley especial que perdonara los delitos de aquella rebelión, de aquella convocatoria al referéndum, de aquella convocatoria al ilegal referéndum, logran no solamente que se perdone, no, espérate, es que perdón no sirve, porque perdón significa que cometieron el delito. Entonces, no, lo que va a haber es amnistía. Pero entonces pero es que esto no se puede amnistiar porque la Constitución no permite. No solamente no lo permite la Constitución, no lo permite el gobierno o la Constitución o la legalidad europea. A broma, que caso tan enredado y tal. Y entonces buscan lo que dice las leyes europeas al respecto y buscan lo que dice la Constitución española y en eso invierten cantidades enormes de dinero para que los juristas vayan buscando y consiguiendo la manera de articular una ley especialísima que logre permitir la existencia de la ley de amnistía, y aparentemente lo consiguen y sale triunfante Puigdemont otra vez. Sin embargo, la misma estructura de la ley de amnistía hace que queden algunos delitos no amnistiables, entre ellos la corrupción o la apropiación indebida de fondos públicos, llámenlo como ustedes quieran llamarlo, pero el robo de los dineros públicos. A pesar de que le buscan unas variantes, si tú te robas los reales pero son para el partido, entonces eso no es robo. Pero si tú te robas los reales y son para ti, entonces sí es un robo. Pero como tú te robaste los reales y los reales fueron a parar a los partidos políticos, entonces no hay robo. Tal que todo un enredo que bien pudiera parecer tercermundista, pero no
no es tercermundista, es primermundista español rancio. Y el último episodio que ocurre en la política española con este personaje que definitivamente ha hecho historia, repito, en los últimos 10 años de la vida española, es que se apareció en Barcelona. Ahora sin escándalo, sin decir voy para allá, ni abre la puerta que voy. No. Se apareció, dio un discurso en pleno centro de Barcelona y después que terminó su discurso, cogió la de Villadiego y se les perdió otra vez. Ahora se le fugó a Pedro Sánchez. Señores, si esto no fuera tan dramático, definitivamente quedaría risa, pero para los españoles, para nosotros tercermundistas, yo por ejemplo, a mí no que me agrade, pero me da una risita, ónchale, vale, qué tamaño de ridículo están haciendo y pareciera que van a continuar haciendo los españoles ante los ojos del mundo, sobre todo con el caso de Puigdemont, aunque ellos tienen otros casitos por ahí, ellos tienen lo que está pasando con las inmigraciones ilegales, con los menores extranjeros no acompañados, es decir, los MENA, y todo el problema que esto está causando. De esto de los MENA me gustaría hacer un programa también referido a ello, porque ya se está convirtiendo no solamente en un problema español y europeo en términos generales, sino que eso hace algún tiempo que se trasladó, atravesó el charco y llegó a parar a Latinoamérica y sobre todo a la frontera con los Estados Unidos. Tenemos algún tiempito escuchando respecto de esta práctica ilegal, por supuesto, que se viene haciendo con los migrantes. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por su atención y les pedimos, como siempre, que por favor se suscriban al canal para que nosotros podamos hacer llegar materiales como este a mayor cantidad de personas. Nuevamente, por su atención, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad que probablemente sea el día de mañana, si Dios quiere. Gracias y hasta luego.